Desde edades muy antiguas, desde la prehistoria, el hombre ha sentido la necesidad de dibujar, pintar, para expresar, por un lado, su visión del mundo, su conexión con sus creencias y a la vez mostrar su vida cotidiana, la vida diaria. De esta manera vemos ya desde la prehistoria estas pinturas rupestres, pinturas en las paredes de cavernas que nos muestran escenas de caza de los hombres prehistóricos. Más adelante seguimos viendo esta necesidad de pintar las escenas diarias, como las que tenemos aquí a la derecha, pero también la conexión con la religión en la pintura egipcia, en el siglo XXI hasta el 11 a.C. Similarmente, la pintura prehispánica en América nos muestra la historia de estos pueblos, ya que muchos de ellos no tenían una escritura desarrollada, a la vez que nos dan una imagen de sus creencias, de sus dioses y cómo ellos veían el mundo. Si tenemos una referencia sobre el arte en el mundo occidental, en los países del oeste, es el arte clásico de Grecia y Roma, que va desde el siglo V a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Sin embargo, en cuanto a la pintura, no tenemos demasiados ejemplos de este tipo de arte en el arte clásico. Podemos ver dibujos en ánforas, jarrones que nos han quedado, y lo que sí encontramos bastante son mosaicos. Los mosaicos son pinturas que se hacen a través de diferentes poniendo pequeñas piedrecitas de colores juntas, pegándolas en un panel o en una pared. Con la llegada del cristianismo, la idea de perspectiva, equilibrio y simetría del arte clásico cambia completamente. Podemos ver que las figuras no representan la realidad ni tienen respeto a la simetría y al equilibrio, y tampoco a las proporciones naturales de las personas. Lo más importante aquí es la enseñanza religiosa y transmitir ese deseo por la salvación y por conectar con Dios. De esta manera, tampoco el individuo, el autor de los cuadros, es importante, y pocas veces podemos encontrar quién pintó estas pinturas. Normalmente son anónimas, no tenemos un nombre para la persona que los pintó. En los siguientes siglos, a partir del siglo XII, la pintura empieza a evolucionar y a perfeccionar su técnica, empezando con la escuela florentina, en especial a partir del pintor italiano Giotto. Se empieza a descubrir la perspectiva, es decir, la profundidad en los cuadros. Todavía más desarrollado, en especial cómo se representa la figura humana, lo encontramos en la escuela flamenca. Finalmente es importante hablar de este pintor, el Bosco, un pintor flamenco del norte de Europa, que en sus pinturas religiosas, donde nos representa el infierno, el paraíso, muestra una enorme simbología y fantasía, una gran imaginación que le hacen ser considerado uno de los iniciadores o de los inspiradores del surrealismo y otros movimientos modernos de la pintura. Con el Renacimiento, en Italia en un principio, en el siglo XV, volvemos a encontrar los ideales de equilibrio, simetría del arte clásico de Roma y de Grecia. Podemos ver estos famosos cuadros, la Mona Lisa de Da Vinci a la izquierda, o el famoso fresco de la creación del mundo de Michelangelo. Vemos cómo se vuelve a prestar atención al cuerpo humano, a la realidad de la persona.
Como una evolución del renacentismo tenemos el manierismo. En un principio el manierismo, esta palabra, era una especie de crítica hacia los pintores que después del Renacimiento fueron pintando a la manera de los clásicos, por eso la palabra manierismo. Pero nos dejan cuadros realmente importantes, por ejemplo el Greco con sus pinturas religiosas y con esta característica en sus figuras tan altas, tan estilizadas, por otro lado el Tintoretto con sus claro-oscuros, esos contrastes de colores. En el siglo XVII tenemos la pintura barroca. El barroco da un giro más en esta búsqueda de la luz, llevar la luz a las pinturas. Vemos la profundidad de los cuadros, como este famosísimo cuadro de Velázquez, Las Meninas, donde podemos ver cómo hay diferentes niveles. Tenemos la parte de delante en el que aparecen todas estas figuras, pero tenemos también esas imágenes al fondo del todo. Rembrandt es un pintor holandés y aquí estamos viendo también ese contraste entre la luz y la oscuridad, las sombras en este famoso cuadro de la Ronda Nocturna. Durante el siglo XVIII, en especial en Francia, es un periodo en el que el arte es más decorativo y hay una tendencia a exagerar los adornos. Es también un periodo en el que hay menos preocupación por aspectos sociales, así que vemos en estos cuadros pues una fantasía y una ligereza y un exceso en la representación. Durante el siglo XIX, relacionado con los movimientos históricos, la Ilustración, la Revolución Francesa, encontramos la pintura neoclásica. Otra vez se intenta regresar a una pintura inspirada en el Renacimiento y en los clásicos y principalmente nos muestran temas históricos en los cuadros. Aquí vemos el Napoleón Bonaparte de David, uno de los pintores franceses más importantes de este periodo, o en España, por ejemplo, Madrazo representó diferentes escenas de la historia española. En el siglo XIX, como un contraste al neoclasicismo, aparece el romanticismo. En el romanticismo, tanto en literatura como en pintura o en otras artes, lo que están haciendo es dar fuerza a los sentimientos de la persona, a los sentimientos del individuo, a la vez conectándolos con la naturaleza. La naturaleza expresa también esos sentimientos, esas fuerzas que hay dentro de nosotros. Uno de los autores más famosos del romanticismo es el alemán Friedrich. En España tenemos a Goya. Aquí vemos este famoso cuadro que es Saturno comiendo a sus hijos. Y en Inglaterra tenemos a Turner, al cual se le suele considerar como el primer impresionista, el que da origen o el que inspira el impresionismo. Vemos aquí este cuadro en el que los colores difuminados nos están mostrando una escena de niebla en la que realmente no podemos ver la imagen real del barco que hay al fondo. En el siglo XIX también tenemos el realismo. El realismo es un movimiento que intenta reflejar cómo es la realidad tal cual es fotográficamente, pero a la vez se preocupa mucho por la situación social. Es decir, muchas veces estos cuadros nos están mostrando
las personas más desfavorecidas, a las personas pobres y más vulnerables. Por ejemplo, vemos aquí en esta imagen de un vagón de tercera clase en un tren, este cuadro de Daumier, un pintor francés, o también un pintor francés, Millet, nos muestra esta escena de los campesinos que han enterrado a su hijo. O en España podemos encontrar a Sorolla, que está entre el realismo y el impresionismo, Sorolla. Y ya que hablamos del impresionismo, este es el primer movimiento que se puede considerar de vanguardia, es decir, movimiento que está rompiendo completamente con el estilo de pintar. El creador, el primer impresionista es Monet. Aquí tenemos este cuadro, que es el primer cuadro que se puede considerar impresionista, y de ahí viene el nombre, porque el cuadro se llamaba Impresión. Y la idea es capturar el momento, la impresión, los colores, la sensación al mirar un paisaje. Normalmente estos pintores intentaban pintar la naturaleza, los paisajes. Van Gogh llevó mucho más allá el impresionismo, y otro de los famosos impresionistas es el pintor francés Renoir. A partir de aquí vamos a encontrar que el arte empieza a ir más allá de representar la realidad. Y con el cubismo encontramos que la realidad que aparece en los cuadros se deforma completamente. El cubismo intenta capturar la realidad dentro de formas geométricas. Picasso es el más famoso de los pintores cubistas, aunque Picasso tuvo diferentes periodos, no fue siempre pintura cubista. Otro pintor hispano importante, aunque como Picasso casi toda su vida estuvo en Francia, es Juan Gris. Otra de las vanguardias fue el dadaísmo. El dadaísmo realmente creía en el arte conectado con el azar. De esta manera, por ejemplo, en poesía, un poema dadaísta podía ser recortes de palabras de un periódico sacadas al azar, sacadas de una bolsa según fuera. Más o menos lo que podemos ver en este cuadro o collage de Picabia. Duchamp fue otro importante dadaísta y fue el creador del ready-made, del arte que estaba ya listo en la calle. Sencillamente lo que hacía era recoger objetos de la calle y llevarlos a una galería, a un museo, y proponerlos como escultura. Aquí tenemos, por ejemplo, esta pala para quitar la nieve. Sencillamente él encontró esta pala y la llevó a una galería. Lógicamente esto está creando más que nada una reacción en las personas que veían estas piezas de arte. Debemos pensar que el dadaísmo está pasando durante la Primera Guerra Mundial, que es un periodo en el que todas las referencias, todo lo que las personas estaban acostumbradas y tenían seguridad, se sentían cómodas, queda destruido. Otro movimiento importante en el siglo XX es el expresionismo. En el expresionismo estamos mostrando el sentimiento, las fuertes sensaciones de la persona. Es principalmente un movimiento que encontramos en Alemania o en el norte de Europa, el famoso cuadro del Grito de Munch. Munch era un pintor noruego, o Kirchner es uno de los representantes más importantes en Alemania, pero tenemos en México a Orozco, que era también un pintor expresionista, aunque le vamos a encontrar dentro del movimiento muralista mexicano. Vemos que una de las características son estos colores fuertes, a veces no naturales, como estas personas con la cara verde.
Otro movimiento de vanguardia importante en el siglo XX es el surrealismo. El surrealismo tiene una gran influencia del psicoanálisis de Freud. Freud intentaba ver todo lo que había en la mente del subconsciente de la persona y en el mundo de los sueños. Y en eso se inspiran estos artistas surrealistas. Muy famoso en el español Dalí, también Magritte en Bélgica, y en México Frida Kahlo, aunque ella nunca se consideró a sí misma surrealista. Ella siempre dijo que pintaba su propia realidad. Durante el siglo XX también se desarrolla la pintura abstracta, es decir, pintura no figurativa donde no vemos ninguna figura real. Se tratan de diferentes figuras geométricas, colores, hasta llegar a cuadros en los que simplemente hay el color blanco, el color negro. O podemos ver a Mondrian, famoso pintor holandés, con sus combinaciones de colores y cuadros. Kandinsky es un pintor ruso. Y tenemos en España a Miró, en el cual, bueno, no es completamente abstracto, ya que podemos reconocer algunas figuras dentro de sus cuadros. Hablábamos antes del muralismo. El muralismo es un importantísimo movimiento de pintura en México, con la idea sobre todo de llevar la enseñanza, el conocimiento de la historia de México al pueblo. El muralismo consiste en pintar murales, es decir, llevar la pintura fuera de los museos, fuera de las galerías, fuera de las casas y ponerlo en las paredes de los edificios para que las personas normales, cualquier persona, pudiera ver estas pinturas. Normalmente se habla de los tres grandes muralistas, aunque hubo muchos más artistas interesantes en este movimiento, pero los tres más famosos son Orozco, Diego Rivera, por supuesto, y Siqueiros. Y para completar las vanguardias vamos a hablar de un movimiento que fue muy importante en los Estados Unidos, el pop art. El pop art era recoger la cultura popular, la cultura pop, y llevarla al nivel de arte. Quizá el más conocido de estos artistas fue Warhol, aquí su cuadro de las sopas Campbell. Lichtenstein nos muestra en todos sus cuadros como una tira cómica o una novela gráfica. Y finalmente quiero mencionar al artista mexicano Chagoya, que incorpora la cultura popular de los Estados Unidos y la mezcla con la simbología clásica azteca. Así que tiene una serie de cuadros muy interesantes en la que se mezcla todo esto con un contexto político.